La nieve caía con fuerza contra la ventana del apartamento, cada copo atrapando la luz de la calle como mil pequeñas advertencias. ¿Martes? No, estoy casi seguro que fue un miércoles, aunque la verdad es que los días se me mezclaban, se disolvían en la rutina. Carlos revisó su teléfono otra vez. El número de su saldo no había cambiado en los últimos 3 minutos. 4.723 euros. 4.723 y una tarjeta de crédito casi al límite. Dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina, al lado de la tarjeta de cumpleaños que llevaba una hora mirando. La parte de delante mostraba una princesa de dibujos animados y por dentro, con su letra cuidada, ponía: «Feliz 7º cumpleaños, María. Con cariño, papá». Solo una vez, papi. Esas palabras me habían estado atormentando durante 3 semanas, desde que María había pegado su carita a la ventana de ese restaurante pijo, el reflejo, mientras pasábamos de camino a la tienda de Todo a 100. No había pedido juguetes, no había rogado, solo me miró con esos ojos marrones, idénticos a los de Ana, y los susurró. Solo una vez. Caminé hasta la ventana. El barrio de Vallecas en Madrid se extendía abajo, cada tejado blanco, cada coche sepultado. El pronóstico decía 50 centímetros de nieve para la mañana. El efecto del temporal Filomena. El tipo de tormenta que hacía que toda la ciudad contuviera la respiración. Cogí el teléfono de nuevo. Desplacé hasta el número de mi hermano. Lo miré durante 1 minuto entero antes de pulsar llamar. José. Sí, ya sé que es tarde, le dije, mi voz sonando más cansada de lo que pretendía. Escucha, necesito preguntarte algo. La conversación duró 4 minutos. José no hizo preguntas. Eso era lo que más me gustaba de él. 200 euros aparecerían en mi cuenta antes de medianoche. Se los devolvería en 6 meses, 20 cada vez, sacados de nóminas que ya se estiraban demasiado. Después de colgar, fui al cuarto de María. Estaba dormida, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo una colcha que mi madre había hecho antes del cáncer. En la mesita de noche, una foto en un marco de la tienda de Todo a 100. Ana riendo, abrazando a la pequeña María recién nacida bajo el cielo de otoño. Ana había muerto cuando María tenía 3 años. Una neumonía que se complicó. Las facturas médicas se lo habían llevado todo, excepto este piso y mi viejo Honda de 12 años con 187.000 kilómetros. Había trabajado turnos dobles en el almacén durante 4 años, horas extra cuando podía conseguirlas. Mi hermano José cuidaba de María los fines de semana. Comíamos mucha pasta, mucho arroz. María nunca se quejaba, pero había pedido esto. Solo una vez. Saqué el teléfono y abrí la página web de El Reflejo. La página de inicio mostraba luces suaves, gente con ropa que costaba más que mi alquiler mensual, copas de cristal brillantes. Hice clic en el botón de reserva. El hueco más temprano era al día siguiente, 21 de diciembre a las 6:30 de la tarde. 2 asientos. Introduje mi información, el número de mi tarjeta de crédito, la que tenía un límite de 500 euros y guardaba para emergencias. Cuando llegó el correo electrónico de confirmación, me senté al borde de la cama de María y la observé dormir. La nieve golpeaba la ventana como dedos fríos. Solo una vez, susurré a la oscura habitación. Se lo merece, solo una vez. Fuera la temperatura bajó a 14 grados bajo cero. El viento hacía vibrar los viejos marcos de las ventanas. En algún lugar del edificio, un radiador sonó y silbó. Volví a la cocina y miré la foto en la nevera. Ana con su uniforme de enfermera, haciendo una cara graciosa a la cámara. Toqué el borde del imán que la sujetaba. Sé que esto es una locura, le dije a la cocina vacía,
Pero ha pedido algo. Por fin ha pedido algo. La nieve seguía cayendo. La ciudad contenía la respiración. Y por la mañana le diría a mi hija de 7 años que a veces, solo a veces, la magia era real. Ahora que lo pienso, la vida es una de esas bromas pesadas, ¿verdad? Uno trabaja, se desvive, intenta hacer lo correcto, y siempre hay una factura más grande que el sueldo. Ana, mi Ana, solía decir que la dignidad no se compraba, que era algo que se llevaba por dentro. Pero en esos momentos, con el frío calándome los huesos y el miedo de no poder darle a mi hija ni siquiera un capricho pequeño, me preguntaba si la dignidad era un lujo que solo los ricos podían permitirse. No es que le deseara mal a nadie, claro que no. Pero la brecha, esa distancia insalvable entre el brillo de el reflejo y el chirrido de mi onda, me golpeaba. A veces sentía que nadaba contra la corriente con una roca atada al cuello. El paquete había llegado 3 días antes de Nochebuena, envuelto en papel de estraza con sellos de la Comunidad de Madrid. Dentro, un vestido azul con pequeñas flores blancas bordadas en el cuello. Lo había enviado la madre de Ana. La nota decía, para ocasiones especiales. María estaba frente al espejo del baño mientras yo intentaba arreglarle el pelo. Había visto 17 videos sobre cómo hacer trenzas. Ninguno mencionaba que el pelo de una niña de 7 años tenía voluntad propia. Estate quieta, cielo. ¡Me tira, papi! Lo sé, casi está. Me conformé con una simple cola de caballo con una cinta blanca que había encontrado en la mercería. Se veía lo suficientemente bien. Mejor que bien. María giró frente al espejo y el vestido se abrió como una campana. ¿Estoy elegante? Me arrodillé a su altura, le ajusté el cuello. Estás preciosa, como mami. La pregunta me golpeó en el pecho. ¿Exactamente como mami? Salimos del apartamento a las 5:47. El Honda protestó por el frío, el motor arrancando 3 veces antes de encenderse. Había raspado el parabrisas, pero la nieve ya se acumulaba de nuevo. Los limpiaparabrisas chirriaban con cada pasada. El tráfico avanzaba lentamente por la Gran Vía. Cada intersección era una negociación. La radio advertía sobre el hielo negro, sobre quedarse en casa si era posible. Agarré el volante y me concentré en las luces traseras que tenía delante. Papi, ¿sabrán que no somos elegantes? La miré por el espejo retrovisor. Tenía la mirada baja, jugueteando con el borde de su cinturón de seguridad. María, mírame. Me miró a los ojos por el espejo. Somos lo suficientemente elegantes. ¿Sabes por qué? Negó con la cabeza. Porque la elegancia no se trata de ropa o dinero. Se trata de cómo tratas a la gente. Y tú, María García, eres la persona más elegante que conozco. Sonrió un poco, pero sus manos seguían jugueteando con el cinturón. El reflejo se alzaba en la esquina de la calle Alcalá, con Sevilla, un edificio restaurado de los años 20, con altos ventanales que brillaban cálidos en la oscuridad invernal. Había pasado por delante 100 veces de camino al trabajo. Nunca imaginé que cruzaría esas puertas. El servicio de aparcacoches tenía un cartel. 35 en Moro. Pasé de largo, encontré aparcamiento en la calle a 2 manzanas, entre un Mercedes y un Tesla que hacían que mi Honda pareciera un refugiado de otro siglo. ¿Por qué no aparcamos allí, papi? Es una noche bonita para pasear. El viento me cortaba el abrigo. La única chaqueta de invierno que tenía, comprada en una tienda de segunda mano hace 3 años, era lo suficientemente cálida para el almacén, no lo suficientemente cálida para esto. La mano de María era pequeña y fría en la mía. Pasamos junto a escaparates decorados con luces blancas, junto a parejas con abrigos de lana que probablemente costaban lo que yo ganaba en un mes,
junto a porteros que asentían a la gente que reconocían. La nieve se le quedó en el pelo a María y se le derritió en las pestañas. Cuando llegamos a la entrada de El Reflejo, sus mejillas estaban rojas por el frío. Un portero con un abrigo granate abrió la pesada puerta de cristal. El calor salió a nuestro encuentro, trayendo el aroma a vino, romero y algo más que no pude identificar. Dinero quizás, o simplemente la ausencia de preocupaciones. «Buenas noches», dijo el portero. Me enderecé los hombros, quité la nieve del pelo de María. «Buenas noches». Entramos y la puerta se cerró detrás de nosotros con un suave y costoso clic. Ya no había vuelta atrás. El interior de El Reflejo pertenecía a otro mundo. Candelabros colgaban de un techo pintado con nubes y querubines. La luz de las velas se reflejaba en espejos con marcos dorados. El suelo era de mármol blanco con vetas doradas. Cada mesa estaba vestida con lino color crema. Cada silla parecía sacada de un palacio. Y hacía calor, el tipo de calor que me hizo darme cuenta de lo mucho que había tenido frío durante meses. Una mujer se acercó desde un atril cerca de la entrada. 30 y tantos, pelo rubio recogido en un moño perfecto, vistiendo un vestido negro que probablemente costaba más que mi fianza. Su sonrisa era profesional y medida, del tipo practicado frente a espejos. «Buenas noches. ¿Tienen reserva?» «García, 630, 2 personas». Ella tecleó en una tableta. Sus ojos se movieron arriba, abajo y otra vez arriba, haciendo un inventario. Los parches mojados en los hombros de mi abrigo. El vestido de una niña de 7 años que tiritaba. La nieve derritiéndose en charcos en su suelo de mármol. «Claro, por aquí». Pero su sonrisa había cambiado. Todavía estaba ahí, pero más fina. Una sonrisa de anfitriona, no de bienvenida. Nos guió por el comedor principal, pasando junto a mesas donde hombres con trajes se inclinaban cerca de mujeres de seda, pasando junto a un reservado en una esquina donde una pareja mayor comía en cómodo silencio, pasando junto a los ventanales donde la nieve seguía cayendo en copos grandes y perezosos. Esperaba una mesa cerca de la cocina o escondida en algún rincón. En cambio, nos sentaron en el centro de la sala, mesa 14, bajo un candelabro que proyectaba patrones de diamantes sobre el mantel blanco. La mujer, su placa decía Elena, colocó menús encuadernados en cuero frente a nosotros. «Su camarero estará con ustedes en breve». Mientras se alejaba, la vi detenerse en otra mesa. Se inclinó, susurró algo a una pareja cerca de la ventana. Ellos miraron hacia nosotros. La expresión de la mujer no cambió, pero algo en sus ojos sí. María no se dio cuenta. Estaba mirando el candelabro, con la boca ligeramente abierta. «Papi, es como estrellas». «Lo es, ¿verdad? ¿Puedo pedir lo que quiera?» «Lo que quieras, cariño. Es tu cumpleaños». Al otro lado de la sala, sentada sola en la mesa 7 junto a la ventana, Sofía Vidal observaba caer la nieve sobre la calle Alcalá. Tenía 31 años y un patrimonio de aproximadamente 2.3 mil millones de euros, aunque la cifra exacta cambiaba a diario con las fluctuaciones del mercado. Su vestido era de seda color marfil. Sus joyas eran mínimas, pequeños pendientes de diamantes, un reloj que costaba más que la mayoría de los coches. Llevaba 3 años viniendo a El Reflejo todos los viernes. Siempre sola, siempre la mesa 7, siempre el menú de degustación con maridaje de vinos que apenas tocaba. Su teléfono estaba boca abajo junto a su vaso de agua. 11 llamadas perdidas. No necesitaba mirar para saber de quién eran. Miembros de la junta, antiguos socios de su padre, gente que quería cosas.
Sofía cogió su copa de vino y dio el sorbo más pequeño. Fuera, la nieve caía más fuerte. Intentó recordar la última vez que realmente había tocado la nieve, sentirla derretirse en su piel. Hacía años. Un sonido interrumpió el murmullo tranquilo del comedor, metálico y agudo. Sofía se giró. Una niña con un vestido azul había derramado su vaso de agua. La cuchara tintineó contra su plato, luego cayó al suelo con un agudo repique que pareció hacer eco. La cara de la niña se puso muy roja. Miró al hombre que tenía enfrente, a su padre, claramente con los ojos a punto de desbordarse. Lo siento, papi. Lo siento. Está bien, cariño. Es solo agua. Pero Sofía vio las miradas. Las sintió de verdad. Las miradas de soslayo de las mesas cercanas. El cambio en la atmósfera. Y vio a Elena acercándose con esa sonrisa que no era del todo una sonrisa. Agarré mi servilleta y la presioné contra el agua que se extendía. Se empapó inmediatamente, inútil contra la pequeña inundación que corría hacia el borde de la mesa. Un camarero apareció con ropa de mesa limpia, moviéndose con eficiente silencio. Secó el agua, reemplazó el mantel, reajustó nuestros cubiertos, todo sin hacer contacto visual. María estaba congelada, sus manos agarradas en su regazo. El tipo de quietud que viene de querer desaparecer. Cariño, los accidentes ocurren. Mírame. Levantó sus ojos. Estaban vidriosos, con lágrimas no derramadas. ¿Te acuerdas cuando se me cayó toda la olla de espaguetis la semana pasada por todo el suelo de la cocina? Un pequeño asentimiento. Me enfadé contigo, negó con la cabeza. Eso es, porque los accidentes son solo accidentes, no son malos, son simplemente la vida. El camarero terminó y se retiró, pero Elena ya estaba allí, merodeando al borde de nuestra mesa con la misma sonrisa medida. ¿Está todo bien por aquí? Perfecto, dije. Solo un pequeño derrame, por supuesto. Los ojos de Elena se movieron del parche húmedo en mi abrigo al vestido de María, todavía salpicado de nieve derretida. Quería mencionarles que tenemos una sección más cómoda en la parte de atrás, más tranquila, más adecuada para familias. Estaría encantada de reubicarlos. Las palabras flotaron en el aire como humo. Sentí que algo se removía en mi pecho. La cuidadosa cortesía, la suave sugerencia. Ya había escuchado ese tono antes. En las reuniones de padres y profesores donde hablaban de diferentes entornos de aprendizaje. En la clínica gratuita donde explicaban opciones de tratamiento alternativas. Era el sonido de puertas cerrándose mientras se pretendía abrir ventanas. Estamos bien aquí, dije en voz baja. Simplemente pensé, estamos bien. La sonrisa de Elena se tensó. Se alejó, sus tacones resonando contra el mármol. La vi detenerse en el mostrador de la anfitriona. Inclinarse cerca de otro miembro del personal. Susurró, miró hacia atrás. Papi. La voz de María era pequeña, casi un susurro. Podemos irnos. No me importa. De verdad. Eso fue lo que me destrozó. No las miradas de otras mesas, no el educado desdén de Elena, sino mi hija de 7 años, en su cumpleaños, ofreciéndose a irse porque pensaba que ella era el problema. Crucé la mesa y le tomé ambas manos entre las mías. María, escúchame, no nos vamos. Tú querías cenar aquí y vamos a cenar aquí. Pero he hecho un desastre. Todo el mundo hace desastres. Eso no te hace menos, te hace humana. Al otro lado de la sala, Sofía Vidal dejó su copa de vino. Había estado observando todo el intercambio. Había leído el lenguaje corporal de Elena,
Había visto las miradas de las mesas cercanas. Sabía exactamente lo que estaba pasando porque lo había visto antes, no a ella. Nunca a ella. La gente no sugería a Sofía Vidal que se mudara a una sección diferente. No susurraban sobre ella, sonreían, se inclinaban y pretendían que era bienvenida. Pero lo había visto pasar a otros. Una joven pareja celebrando un aniversario, ligeramente demasiado arreglados, esforzándose demasiado. Un nervioso estudiante universitario en una entrevista de trabajo, inseguro de qué tenedor usar, gente que no encajaba en el código tácito. Elena tenía un don para identificarlos y un talento para hacerlos sentir lo suficientemente incómodos como para irse por su cuenta. Sin confrontación, sin escena, solo la presión constante de no pertenecer a ningún lugar hasta que lo aceptabas. Sofía miró a la niña con el vestido azul, la forma en que se esforzaba por no llorar, al padre sujetándole las manos como si fueran lo más preciado del mundo. Algo se retorció en su pecho, agudo e inesperado. Su teléfono vibró. Otra llamada. La ignoró. El camarero apareció en la mesa del padre con los menús. La niña susurró algo. El padre se inclinó para escuchar, luego sonrió y señaló algo en la página. Sofía los observó. Observó caer la nieve afuera. Pensó en los cumpleaños que había pasado sola en restaurantes como este, rodeada de gente que sonreía a su dinero, pero nunca la miraba a los ojos del todo. Cogió su tenedor, lo volvió a dejar, cogió su copa de vino, la dejó también, y luego hizo algo que no había hecho en 3 años de cenas de viernes en el Reflejo. Esperó. El camarero acababa de tomar nuestra orden cuando Elena regresó. No vino directamente a la mesa 14. En cambio, hizo un lento recorrido por la sala, deteniéndose en varias mesas. Una palabra aquí, una sonrisa allá, pero su trayectoria era clara. Yo lo vi, lo sentí como un cambio de tiempo. María miraba de nuevo el candelabro, contando los cristales en voz baja, intentando ser buena, intentando ser invisible. Elena llegó con un hombre de traje oscuro, Javier, según su placa, el gerente. Señor García. La voz de Elena era más baja ahora, confidencial. Javier y yo estábamos hablando sobre su velada y nos gustaría ofrecerles una experiencia de cortesía en nuestro comedor privado. Es mucho más íntimo, más apropiado para una celebración especial. «¿Estamos bien aquí?», dije. Javier dio un paso al frente. Su sonrisa era más amplia, más ensayada. «Señor, creo que ha habido un malentendido. Simplemente estamos tratando de asegurar que su hija tenga la mejor experiencia posible. El comedor principal puede ser bastante abrumador para los niños. La sala privada tiene un ambiente más relajado. Incluso tenemos menús especiales». La palabra salió plana. «No. Señor, si esto es por el código de vestimenta, le aseguro que no es por el código de vestimenta». Entonces Elena extendió la mano. No bruscamente, solo un suave toque en mi antebrazo, el tipo de gesto destinado a guiar, a redirigir, a moverme. Miré su mano en la manga de mi abrigo, miré su cara, a Javier de pie a su lado, a la docena de pares de ojos que ahora nos observaban desde las mesas cercanas. María se había quedado muy quieta. No levanté la voz, no me levanté, no me moví, excepto para cerrar mi mano con mucho cuidado, muy deliberadamente, alrededor de la muñeca de Elena, no apretando, no dolorosamente, solo lo suficiente para detener su movimiento y quitar su mano de mi brazo. Entonces los miré a ambos y dije 4 palabras. «Ella está conmigo». El comedor no se quedó sin aliento, no estalló, simplemente se quedó en silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando todos dejan de fingir que no escuchan. Elena retrocedió.
Señor, no estoy segura. Ella está conmigo. Mi voz seguía tranquila, serena, pero ahora había algo en ella. Algo que hizo que Elena se detuviera a mitad de la frase. Tiene una reserva, tiene una mesa, es una clienta. Javier se aclaró la garganta. Señor, nadie está cuestionando. Sí, lo están haciendo. A 12 metros, el tenedor de Sofía Vidal se le resbaló de los dedos. Cayó al plato con un claro tintineo. Luego al suelo. No lo recogió. Se puso de pie. Todos los en la sala se desviaron de la mesa 14 a la mesa 7. Del hombre con el abrigo de segunda mano a la mujer de seda color marfil que valía más que este edificio. Sofía Vidal estaba de pie y miraba directamente a Elena. Sofía había fundado su primera empresa a los 23 años. La había vendido a los 26 por suficiente dinero como para no volver a trabajar. Aún así, había fundado una segunda. Se había sentado frente a capitalistas de riesgo que pensaban que su edad la hacía ingenua. Había negociado con ejecutivos que la llamaban cariño en las salas de juntas. Había despedido a hombres que le doblaban la edad y que pensaban que su herencia la hacía blanda. Sabía cómo imponerse en una sala. Todas las cabezas se giraron mientras cruzaba el suelo de mármol. Sus tacones no hacían ruido. Se movía como alguien que nunca había dudado de su derecho a estar en cualquier lugar. La cara de Elena se puso cuidadosamente inexpresiva. Javier se enderezó la corbata. Sofía se detuvo en la mesa 14. Perdonen la interrupción, dijo a Carlos. Me llamo Sofía Vidal. No pude evitar escuchar. De cerca, pudo ver más. La forma cuidadosa en que el abrigo del padre había sido cepillado. La cinta del pelo de la hija atada un poco torcida, pero con evidente cuidado. El menú que ninguno de los dos había leído todavía porque estaban demasiado ocupados tratando de no ser vistos. No les quitaré mucho tiempo, continuó Sofía. Solo quería decir que llevo 3 años viniendo aquí todos los viernes. Mesa 7, el mismo vino, la misma rutina. ¿Y saben lo que he notado? Nadie respondió. He notado que casi siempre estoy sola, y he empezado a preguntarme si es porque estoy cómoda o porque soy cómoda para los demás. No pongo nerviosa a nadie. Doy buenas propinas. Nunca devuelvo nada. Soy el tipo de cliente más fácil. Se volvió hacia Elena. Pero fácil no es lo mismo que correcto, ¿verdad? La máscara profesional de Elena permaneció en su lugar, pero Sofía vio el cálculo detrás de sus ojos. La vio sopesar las opciones, vio el momento exacto en que decidió retirarse. Señorita Vidal, me disculpo si hubo alguna confusión. No hubo confusión, hubo claridad, perfecta claridad. La voz de Sofía se mantuvo firme, educada, el tipo de educación que venía con el peso de 23 millones de euros en ingresos anuales de sus empresas actuales. Estos son sus clientes. Tienen una reserva. Tienen una mesa. Y si vuelven a sugerirles que se muevan una vez más, terminaré mi comida de pie en medio de este comedor y me aseguraré de que cada crítico gastronómico de Madrid sepa exactamente por qué. Javier dio un paso al frente. Señorita Vidal, le aseguro, no me asegure a mí, asegúrelos a ellos. Señaló a Carlos y María. Mejor aún, tráigales lo que hayan pedido y olviden que existen. Para eso son buenos, ¿no? Para olvidar que la gente existe. Una pausa, lo suficientemente larga como para sentirla. Entonces Elena sonrió. La verdadera sonrisa esta vez, la que aceptaba la derrota con gracia. Por supuesto, mis disculpas por cualquier inconveniente. Ella y Javier se retiraron. La sala volvió lentamente a su volumen anterior. Los tenedores encontraron los platos. Las conversaciones se reanudaron. Sofía miró la silla vacía en la mesa 14.
¿Puedo? Preguntó. Miré a María, que miraba a Sofía con los ojos muy abiertos. Asentí. Sofía se sentó. De cerca pude ver que el vestido de la niña había sido cuidadosamente planchado, que sus zapatos eran viejos pero lustrados, que olía ligeramente a champú de niños y a nieve. «Soy María», dijo la niña. «Es mi cumpleaños». «Feliz cumpleaños, María». «¿Cuántos?» «7». «7 es una buena edad. Recuerdo los 7». Sofía cogió la carta de postres que habían dejado en nuestra mesa. «¿Has decidido qué quieres?» María negó con la cabeza. «Las palabras son difíciles. ¿Puedo hacer una sugerencia?» María asintió. «La crème brûlée la hacen al momento. Traen un pequeño soplete a tu mesa y caramelizan el azúcar justo delante de ti. Puedes ver todo el proceso. Es como un pequeño fuego, pero controlado. Precioso». «¿De verdad?» «De verdad». Un camarero apareció, diferente al anterior, más mayor. Sonrió primero a María, luego a mí. «Buenas noches. ¿Estamos listos para pedir?» Sofía se quedó mientras pedíamos. Conversó un poco con María sobre la escuela y los colores favoritos, y si era mejor el invierno o el verano. Hizo contacto visual conmigo exactamente 2 veces, lo suficientemente largo para reconocer lo que había pasado, lo suficientemente corto para dejarlo estar. Cuando llegaron nuestros aperitivos, se levantó. «Debería volver a mi mesa, pero María, cuando traigan tu crème brûlée, mira con atención. El momento en que el azúcar empieza a derretirse, eso es magia». «Gracias», dije en voz baja. Sofía me miró a los ojos. «No me necesitabas, lo estabas haciendo muy bien». «Aún así, gracias». Volvió a la mesa 7, se sentó, cogió su copa de vino y miró por la ventana la nieve que caía. Su teléfono volvió a vibrar, lo apagó. Por primera vez en 3 años, su cena de viernes en el reflejo se sintió como algo más que una rutina. 1 hora después, nuestra mesa estaba llena de platos vacíos. María se había comido casi todo un plato de pasta que costaba 38 euros. Yo había elegido el plato más barato del menú, una pechuga de pollo que la verdad estaba más tierna de lo que había cocinado en años. Habíamos hablado de la escuela, de la nieve, de cómo María quería ser veterinaria cuando fuera mayor. Cosas normales, cosas de cumpleaños, el tipo de conversación que había esperado cuando hice la reserva. Pero en el fondo de mi mente, una calculadora funcionaba sin parar. Aperitivos, plato principal con cerezas extra, mi agua con limón, impuestos, propina. El número no paraba de subir. Javier apareció al borde de nuestra mesa con una pequeña carpeta de cuero. Su expresión era neutra, profesional, pero había algo más, también. Algo que parecía casi satisfacción. «Su cuenta, señor». La puso sobre la mesa y se retiró. No la abrí de inmediato. Observé a María, que dibujaba patrones invisibles en el mantel con el dedo, tarareando suavemente, feliz, completamente ajena al peso de esa carpeta de cuero. Finalmente, la abrí. Sabía que sería alta. Había tratado de prepararme, pero ver el número en tinta negra me revolvió el estómago. La tarjeta de crédito en mi cartera tenía un límite de 500 euros. Tenía 47 en mi cuenta bancaria, 200 prestados a José. Incluso si la tarjeta pasaba, y lo haría por poco, me llevaría 4 meses pagarlo. Pagos mínimos, intereses acumulándose. Pero María estaba feliz. Eso valía 4 meses, valía 6, valía lo que fuera necesario. Busqué mi cartera. Al otro lado de la sala, Sofía Vidal vio a Javier entregar la cuenta. Vio el momento en que los hombros de Carlos cambiaron. El sutil cambio de relajado a tenso.
Había visto ese cambio antes, lo reconocía. También vio la mirada que Javier intercambió con Elena en el mostrador de la anfitriona. Sofía dejó su copa de vino. Había crecido con dinero, nunca había sabido lo que se sentía al sopesar una comida contra el pago de una hipoteca, pero había pasado suficiente tiempo construyendo empresas de la nada como para reconocer las matemáticas que ocurrían en la cabeza de Carlos. Y había pasado suficiente tiempo en salas como esta para saber lo que pensaban Javier y Elena. Pensaban que esto había terminado. Pensaron que habían ganado algo. Habían dejado claro su punto. Sofía buscó en su bolso, sacó una tarjeta negra que no tenía límite de gasto preestablecido. El tipo de tarjeta que venía con un número de teléfono para llamar si querías comprar un barco o un edificio. Se puso de pie. Javier estaba rellenando vasos de agua en una mesa cercana. La vio acercarse y se enderezó. Señorita Vidal, ¿está todo? Mesa 14. Póngalo en mi cuenta. Javier parpadeó. Lo siento. La cuenta que acaba de entregar a la mesa 14. El señor García y su hija, póngala en mi cuenta, junto con lo mío habitual. Señorita Vidal, no creo... Sofía le tendió su tarjeta. No estoy preguntando. Javier cogió la tarjeta. Su sonrisa profesional vaciló por un momento. Por supuesto, enseguida. Se dirigió al mostrador de la anfitriona. Elena se inclinó, susurró algo. Javier negó con la cabeza. Sofía los observó, luego se giró y volvió a la mesa 14. Estaba sacando mi tarjeta de crédito de la cartera cuando llegó. Señor García, levanté la vista. Me he encargado de su cuenta. Silencio. Lo siento. Su cena está pagada. Corre de mi cuenta. Feliz cumpleaños, María. La miré fijamente. Señorita Vidal, no puedo. Sí puede, y lo hará porque no hago esto por usted. Entonces, ¿por qué? Sofía miró hacia el mostrador de la anfitriona, donde Elena observaba. Luego, de vuelta a mí. Porque querían que se sintiera pequeño, y yo quería que vieran lo equivocados que estaban. Puso una tarjeta de visita sobre la mesa. Su nombre, un número de teléfono, nada más. Eso no es necesario, dije. No, pero tampoco lo era defender a mi hija. Usted lo hizo de todos modos, así que yo hago esto. Sofía sonrió a María. Disfruta de tu crème brûlée. Y María, nunca dejes que nadie te haga pensar que no perteneces a algún lugar. Nunca. Sofía no volvió a su mesa. Caminó hacia el mostrador de la anfitriona. El comedor seguía lleno. 50, quizás 60 personas. Suficiente para una audiencia. Sofía había pasado años leyendo salas, entendiendo las dinámicas de poder, sabiendo cuándo presionar y cuándo retirarse. Este era un momento de presión. Elena la vio venir y se enderezó, se alisó el vestido, levantó la barbilla. Señorita Vidal, ¿hay algo? Sí. La voz de Sofía tenía un volumen normal, conversacional, pero en el relativo silencio del comedor se escuchó. Me gustaría entender su política de asientos. La máscara profesional de Elena no se desvaneció. ¿Nuestra política de asientos? Usted sugirió al señor García y a su hija que se mudaran a una sala privada. Tengo curiosidad por los criterios de esa sugerencia. Simplemente pensamos que podrían estar más cómodos en un ambiente más tranquilo. Parecían bastante cómodos en la mesa 14. Los niños a veces pueden encontrar el comedor principal abrumador. Sofía asintió lentamente. Ya veo. Entonces, ¿se trata de la comodidad del niño? Exactamente. Entonces, ¿por qué esperó hasta que ella derramó agua para hacer la sugerencia? Una pausa. Las mesas cercanas se habían callado. No de forma obvia. Nadie había dejado de comer,
Pero la calidad de la atención había cambiado. La sonrisa de Elena se tensó. Eso fue simplemente una coincidencia. Lo fue, señorita Vidal. No estoy segura de lo que insinúa. No insinúo nada. Pregunto directamente. ¿Qué tipo de personas pertenecen a su comedor principal? Javier apareció al lado de Elena. Señorita Vidal, quizás deberíamos discutir esto en mi despacho. No creo que deberíamos discutirlo aquí porque he estado observando durante 3 años. He visto a quién sienta junto a las ventanas, a quién mueve a la parte de atrás, quién recibe las buenas mesas y quién recibe las disculpas. Todo restaurante tiene que manejar su ambiente, dijo Javier con cuidado. Ambiente. Una palabra interesante. Sofía miró alrededor de la sala, a las caras que ahora observaban sin fingir que no lo hacían. Se refiere a la imagen. Se refiere a asegurarse de que todos aquí parezcan pertenecer, parezcan dinero, parezcan el tipo de personas que no les avergonzarán. Tenemos un cierto estándar. Dígalo. La voz de Sofía seguía tranquila, educada, pero más dura ahora. ¿Qué tipo de personas no pertenecen? Dígalo en voz alta. La máscara de Elena finalmente se quebró un poco. Se trata de proteger la sala. Algunas personas simplemente no están acostumbradas a este ambiente. Se sienten incómodas. Otros huéspedes se sienten incómodos. Estamos tratando de ayudar a todos a tener una buena experiencia segregándolos, ofreciéndoles alternativas. Usted ofreció moverlos después de un vaso de agua derramado. ¿Ofrece mover a todos los que derraman algo o solo a los que parecen no poder pagar estar aquí? Silencio. Completo. 50 personas conteniendo la respiración. Sofía se inclinó hacia adelante lo suficiente para que solo Javier y Elena pudieran escuchar sus siguientes palabras. ¿Saben lo que me parece interesante? Ustedes escaparon de algo, ambos. Puedo verlo. El ligero acento que ha aprendido a ocultar, Elena. La forma en que sobrecorrige sus vocales. La beca universitaria, Javier. O quizás simplemente subió desde ser camarero. De cualquier manera, lucharon para llegar hasta aquí, para estar en estas salas. La cara de Elena se había quedado muy quieta, y ahora les están haciendo a otros exactamente lo que les hicieron a ustedes, continuó Sofía. Están creando cajas, dibujando líneas, decidiendo quién es digno. Escaparon de una caja solo para meter a otros en una. Se enderezó, habló de nuevo con volumen normal. Así que, esto es lo que va a pasar. Esa familia va a terminar su comida. Van a recibir su crème brûlée y nadie de este personal se acercará a su mesa a menos que sea para traerles algo que hayan pedido. ¿Estamos claros? Javier se recuperó primero. Clarísimo, señorita Vidal. Y por favor, acepte mis disculpas por cualquier... No me pida disculpas a mí. No soy la persona a la que hirieron. Sofía volvió a su mesa, se sentó, cogió su copa de vino con una mano que temblaba ligeramente. Había construido empresas, despedido ejecutivos, se había enfrentado a miembros de la junta que la querían fuera. Pero nunca había hecho algo como aquello. Nunca había sido tan pública, tan directa. Debería haberse sentido bien, justa. En cambio, se sintió sola. Miró al otro lado del comedor a la mesa 14. Vio a Carlos observándola. Sus ojos se encontraron. Él asintió una vez. No gratitud. Algo más. Reconocimiento. Respeto. Luego apareció un camarero en su mesa llevando 2 pequeños recipientes con un soplete de cocina. La crème brûlée. La cara de María se iluminó mientras el camarero caramelizaba el azúcar, la llama bailando en el reflejo de sus ojos. Sofía los observó a la niña inclinarse para ver la magia,
Observó al padre sonreír ante el asombro de su hija y sintió algo romperse en su pecho. 10 minutos después, Elena apareció en la mesa 14. No venía con Javier. No tenía la máscara profesional. Solo estaba al borde de la mesa con las manos cruzadas delante de ella como una alumna ante una directora. Señor García, María, hizo una pausa. Les debo una disculpa. Levanté la vista de mi café. Lo que pasó esta noche estuvo mal, continuó Elena. Hice suposiciones. Los traté como un problema que gestionar en lugar de personas a las que dar la bienvenida. Y lo siento. María la observaba con atención. ¿Estás en problemas? Elena sonrió, una sonrisa de verdad, triste en los bordes. ¿Qué tipo de problemas? Los que te hacen mirarte a ti misma y ver cosas que no te gustan. Los que te hacen cambiar. Estudié su rostro, buscando actuación, buscando control de daños, pero todo lo que vi fue a alguien de pie ante una verdad incómoda. Disculpa aceptada, dije en voz baja. Elena asintió. Gracias. Se giró para irse, luego se detuvo. María, voy a traerte algo, una especialidad que hacemos para ocasiones muy especiales. ¿Está bien? María miró a su padre. Sentí. Vale. 20 minutos después, un camarero apareció con un pequeño soufflé. El vapor subía del chocolate de dentro. Había sido espolvoreado con azúcar glass y tenía una sola vela en el centro. «Soufflé de chocolate», dijo el camarero. Echó al momento. «Todavía respira». «¿Respira?» María se inclinó. «Mira, ¿ves cómo se mueve muy ligeramente? Eso es el calor y el aire de dentro. Está vivo, de alguna manera, pero tienes que comértelo rápido antes de que se caiga». Los ojos de María se abrieron de par en par. Está respirando. Sentí un nudo en la garganta. Este era el momento que había estado esperando cuando hice la reserva. No la comida cara, no el elegante comedor. Mi hija experimentando algo mágico. El camarero encendió la vela. «Pide un deseo». María cerró los ojos. Sus labios se movieron en silencio. Luego sopló y la vela se apagó en un delgado rastro de humo. «¿Qué has deseado?», le pregunté. «No puedo decirlo. No se hará realidad». Justo. Compartimos el soufflé. Era extraordinario, rico y ligero al mismo tiempo. Cayó lentamente, desinflándose como un suspiro muy suave. Al otro lado de la sala, Sofía observaba. Había terminado su propia comida, debería haberse ido. Su chofer la esperaba. Tenía correos electrónicos, llamadas que devolver. Una reunión de sábado que preparar, pero se quedó. Cuando María y Carlos se levantaron para irse, Sofía también se puso de pie. Se encontraron cerca de la entrada, en el guardarropa. «Gracias», dije, «por todo. Ya me has dado las gracias». «Lo sé, pero ahora lo digo con más intención». Sofía sonrió. «De nada, a los dos. La mejor de mi vida», añadió María. «Me alegro». Dudé, luego dije, «Parece la persona más sola de esta sala». A Sofía se le cortó la respiración. «Sé que no es asunto mío», continué, «y sé que no necesita nada de alguien como yo, pero parece que necesitaba esto esta noche tanto como nosotros». «Quizás más». Sofía intentó sonreír, intentó convocar algo profesional, algo educado, pero lo que salió en su lugar fue la verdad. «No recuerdo la última vez que cené con alguien que realmente quisiera estar allí, que me eligiera a mí, no a mi cartera, que me mirara y viera a una persona en lugar de una oportunidad». «Usted defendió a mi hija. Su hija es mejor compañía que la mayoría de la gente que conozco». Miré a María, que nos observaba con ojos curiosos.
Luego, de vuelta a Sofía. Esa tarjeta de visita que me dio, ¿el número de verdad llama a usted? Sí, respondería si llamara. Entonces quizás algún día, cuando esté cansada de comer sola, podríamos tomar un café en algún sitio más barato, en algún sitio donde se espere que se derramen cosas. Sofía se rió de verdad. El sonido la sorprendió. Me gustaría. Bien, le tendí la mano. Ella me tomó la mano, la estrechó y sintió que las lágrimas amenazaban por primera vez en meses. Caminamos juntos hacia la puerta. El portero la mantuvo abierta. El aire frío entró con la nieve. Abrigué a María. Sofía se quedó cerca de la entrada, observándolos prepararse para irse, observando la nieve caer sobre la calle Alcalá. Esperen, dijo. Nos giramos. Sofía buscó en su bolso, sacó una tarjeta diferente. No la negra, una simple tarjeta blanca con una nota manuscrita. Esto es para el reflejo, una reserva dentro de un año. La misma mesa para dos. Se la entregó a María, tu 8º cumpleaños. María miró la tarjeta, luego a Sofía. ¿De verdad? De verdad, si quieres. ¿Puedo, papi? Cogí la tarjeta, la leí. Miré a Sofía con una expresión que no pude descifrar del todo. Esto es demasiado. Es una reserva, no un riñón. Solo di que sí, Carlos. El año que viene no necesitarás que nadie te defienda. Entrarás por esa puerta y se acordarán. Pero por si acaso no lo hacen, tendrás esto, una promesa mía para ti. María abrazó a Sofía por la cintura. El abrazo fue repentino y feroz y completamente inesperado. Sofía se quedó inmóvil. Luego, lenta y cuidadosamente, devolvió el abrazo. Gracias, susurró María. Tú también pareces necesitar un cumpleaños. Los ojos de Sofía se llenaron. Parpadeó rápidamente, intentando contenerse. Fallando. De nada, cielo. Se separaron. Mis ojos también brillaban sospechosamente. Deberíamos irnos. Está nevando más fuerte. Conduzcan con cuidado. Lo haremos. Salimos a la noche de invierno. Sofía los observó a través del cristal mientras caminaban por la acera, la mano de María en la de Carlos. Ambos inclinándose contra el viento, los observó hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina. Luego volvió al comedor. La mesa 7 estaba esperando. Su vino, su rutina, su noche de viernes cuidadosamente construida. La miró durante un largo momento. Luego caminó hacia el mostrador de la anfitriona donde Elena estaba reiniciando la tableta de reservas. «Cancele mi reserva permanente», dijo Sofía. Elena levantó la vista, sobresaltada. «Señorita Vidal, las noches de viernes, mesa 7, cancélela». «¿Pasó algo? ¿Fue el servicio?» «El servicio estuvo bien, pero creo que ya he tenido suficiente de comer sola». Salió a la nieve. Su chofer esperaba en la acera. Saltó para abrirle la puerta, pero ella lo despidió con un gesto. «Dame un minuto». Se quedó en la acera, inclinó la cara hacia arriba, dejó que la nieve cayera en sus mejillas, sus pestañas, sus labios. Dejó que se derritiera en su piel. ¿Cuánto tiempo hacía? Años, años desde que simplemente se había quedado a la intemperie. Lo sintió ser parte de ello, en lugar de separada por el cristal y el control de temperatura. Más abajo en la calle podía distinguir dos figuras caminando por la nieve, una alta y otra pequeña, de la mano. Sofía sacó su teléfono, lo encendió de nuevo, ignoró la avalancha de notificaciones, abrió sus contactos y se desplazó hasta un nombre al que no había llamado en 8 meses. Su hermana. Pulsó marcar. «Sofía, ¿está todo bien?» «Sí, creo que sí. Escucha,
¿Estás libre para cenar alguna vez? En algún sitio informal, en algún sitio donde se permitan niños. ¿Quieres cenar conmigo y los niños? Sí, ¿es raro? No es raro, es simplemente nuevo. Bien, porque creo que ya he tenido suficiente de lo de siempre. Colgó, se subió al coche, miró hacia el reflejo por última vez. A través de la ventana pudo ver la mesa 14, vacía ahora, lista de nuevo, esperando. El año que viene, pensó. El coche se alejó hacia la nieve. ¿Y hoy qué te diría? La verdad es que no estoy seguro. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, ese día en el reflejo. La oportunidad de ver a María, a mi pequeña María, sentirse como una reina, no por el dinero, sino porque alguien decidió que se lo merecía. Y luego Sofía. ¿Quién iba a decir que la persona más rica en la sala sería la que más entendería la soledad? ¿O que la más pije sería la primera en levantar la voz por los que no tenían voz? Todo es un enredo, una maraña de buenas intenciones y errores, de momentos en los que uno se siente pequeño y luego, por un acto de pura humanidad, se eleva. Sé que volví a ese restaurante al año siguiente, como prometió Sofía, y sí, nos trataron diferente. Pero el recuerdo más vívido no es el trago ni el soufflé de chocolate, sino la sensación en el pecho cuando María sopló la vela y la forma en que Sofía se rió cuando le ofrecí un café. A veces me pregunto si todo aquello fue una cadena de coincidencias o si, de alguna manera, tenía que pasar. No lo sé. Lo que sí sé es que desde aquel día la forma en que miro a la gente en cualquier sitio, en cualquier situación, ha cambiado. Porque te das cuenta de que el juicio es fácil, pero ver de verdad, eso es lo que cuesta. ¿Y vale la pena? Sin duda. Completamente. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto. Pero es la nuestra.